Experiencia de la hermana Lili, junio 22 de 2022. Gracia y paz. Yo no lo iba a decir a la iglesia, pero el Señor me está cobrando para que lo hable. Cuando estaba de rodillas orando, comencé a tener unas visiones de personas orando. Y yo comencé a llorar, con mucha voluntad de llorar, cuando tenía esas visiones. Y cuando estaba orando, comenzaba a mirar el planeta Tierra, y una luz azul la rodeaba, y escuchaba una multitud de voces clamando a Dios. Y Él me dijo que Él había oído la oración de ellos, y alguna cosa me distrajo, y yo regresé de esa visión, y comencé a orar y a clamar. Y fue cuando comenzamos la rueda de oración, y el apóstol la ministró sobre mí. Y cuando me encontré con mi ángel, miré que había un montón de ángeles, y yo vi y dije, ¿todos esos ángeles van conmigo? Y me dijo, sí, van. Pero yo dije, pero esos ángeles no son míos, porque yo sé quién es. Y él dijo, no, esos ángeles son de la apóstola, y te van a acompañar en esta misión. Yo dije, está bien, vámonos. Y yo no hice la pregunta, y el ángel me jaló la oreja y me dijo, tienes que hacer la pregunta a cada uno de ellos. Y yo le dije, pero va a demorar mucho. Y me dijo, pero quiero que tú lo hagas. Comencé a hacer la pregunta y todos me decían que sí. Y yo preguntaba que si Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó en el tercer día, y me dijeron que sí. Y me llevaron primero al cielo, me revestían y me restauraban, y me colocaban la armadura espiritual. Y yo le dije, ¿ya? Y me dijo, sí, vas a ir a una misión. Y le dije, está bien. Y dijo que íbamos a demorar mucho, que íbamos a entrar por una puerta. Y aparecíamos en un escenario. En ese escenario los demonios estaban sonriendo, y olía el olor a azufre. Y tuve el discernimiento que estaban en el infierno. Y yo le decía, ¿qué es este escenario? Y el ángel me decía, ese es un escenario de sueños. Hay mucha gente que tiene pesadillas, y son los demonios quienes hacen eso. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque ellos no oran. En todo momento tienen que orar antes de dormir, porque si no, los demonios los agarran y traen su alma para acá, al infierno, porque no estás con aquella protección. Y tú tienes que orar todas las veces cuando te duermas y te levantes. Ahora ven. Y cuando yo miraba hacia arriba de ese escenario, él me decía, vas a tener que subir. Y yo le decía, ¿cómo voy a subir? Y él me decía, brinca. Y arriba era como que si yo estuviera dentro del infierno, y yo tenía que ir arriba. Y cuando brincaba yo no lo alcanzaba. Y yo brincaba y caía. Y yo le decía, el infierno está todo diferente. Había muchas columnas de fuego. Y yo pasaba y miraba a aquellas personas gritando, y me daba miedo. Y yo le decía, Señor, tú sabes que a mí no me gusta este lugar por causa de eso. Y las personas gritando desesperadas como siempre. Y cuando llegaba la hora, miraba una puerta y me decía, ábrelo. Y yo escuchaba aquel grito y olía aquel olor. Y yo no lo quería abrir. Y él me dijo, ábrelo. Y yo lo abría, y las personas corrían a mi dirección. Y yo cerraba la puerta muy rápido. Y ellas decían, ayúdame, saca de mí. Y parecía una prisión. Y todos se amontonaban ahí en la puerta. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y el ángel me dijo, es el área de los infieles, quienes no fueron fieles al Señor. Y luego fuimos a otra puerta y me decía, abre la puerta. Yo no lo quería abrir y me decía, ábrelo. Y yo lo abría de nuevo, amados.
Y esta vez me agarraban de la mano y me decían, ayúdame, y estaban muy desesperados. Yo miraba en sus ojos el desespero que tenían y yo les decía, suélteme por favor, y ellos me decían, ayúdame. Y el ángel me jaló y me soltaron y cerró la puerta. Y me decía, esta sala aquí, esta cámara, es la cámara de los mentirosos. Y tenían piedras dentro de sus gargantas. Y me llevaba de puerta en puerta en el infierno. Y yo entraba en una donde estaba el área de los perezosos. Esta era la sala de los perezosos. Yo los miraba llorando. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no leí la Biblia? Porque yo estaba con pereza. Y comenzaba a mostrarme siendo torturando. Y las manos de ellos estaban siendo clavadas a la pared. Y los demonios se reían y los torturaban. Era una cosa muy horrible. Yo iba entrando de sala en sala. Las personas que no oran las hacen que se queden arriba de unas espinas y se quedaban de rodillas. Y ellos decían, ve a orar otra vez. Y los torturaban. Y en esa escena los golpeaban en la cabeza. Y yo entraba en otra sala y había muy grande. Y era una sala muy diferente. Y yo le preguntaba, ¿qué sala es esta? Y me decía, esta es la sala de los que se burlan de Dios, que dicen que Dios no existe. Mira lo que acontece. Y me mostraba a mostrar lo que acontece allí dentro. Y yo los miraba gritando. Y yo le decía, yo no voy a permitir que veas la tortura porque es horrible. Y yo le dije, está bien. Y salíamos andando. Y eran gritos y gritos. Y yo miraba a algunas personas diciendo, toda vez esos hombres de luz, esas personas vienen al infierno y nunca nos ayudan. ¿Por qué? No tienen misericordia de nosotros. Y yo les decía, porque la oportunidad de ustedes ya se terminó. Yo no les puedo ayudar a ustedes. Su lugar es ahora aquí. Y él me decía, ten misericordia de nosotros. Todas las veces ustedes vienen y no nos ayudan. ¿Por qué? Y yo le decía, porque no podemos. Y el Señor me llevaba hasta el cielo y me decía, dile a mi iglesia que yo he visto lo que ha hecho en la tierra. Y yo he anotado todo. Y él me decía, ahora voy a mostrarte 2 libros. Y él me mostraba un libro blanco y uno negro. Y me decía, como yo he anotado lo que ustedes hacen en la tierra de bueno, los demonios también han anotado acusaciones de lo que hacen de malo. Y parece que había una línea, de un lado claro y del otro oscuro. Y miraba a los demonios escribiendo. Y el Señor me decía que en el día de juicio Él iba a hablar. Y me decía, vas a ver un poco del gran juicio. Y yo miraba el tribunal. Y en el tribunal había 2 lados. El lado de los ángeles y el lado de los demonios. Y el libro estaba abierto. Y ellos ya los llamaban por su nombre. Y había personas que tenían la valentía de mentir. Decían que no lo habían hecho. Y era peor porque todo estaba escrito. Y le decía, tú no lo hiciste, tú estás mintiendo. Un motivo más para que te vayas al infierno. Y yo miraba muchos yendo al infierno por mentir. Hay personas que no iban al infierno, pero ellos mintieron y decían, yo no hice eso. Y el Señor me decía, dile a mi iglesia que yo he anotado todo lo que han hecho aquí en la tierra. Y yo voy a... Y ellos van a dar cuenta en el día del gran juicio en el tribunal. Y digan a mis hijos que digan la verdad. Y de ahí yo regresé de mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz del Señor Jesucristo, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está en Isaías capítulo 5, versículo 13 y 14,
que dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pareció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descendiera la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Ese versículo dice que el infierno que se largó y se alarga para recibir muchos más que se están yendo para allá. Usted miró esa experiencia de la joven Lili que estaba con nosotros orando la madrugada del día de 22 de junio. Y ella tuvo esa experiencia. Amén, amados hermanos. Experiencias de arrebatamiento que los hermanos ya saben, quienes conocen el canal, que Dios derramó dones en la iglesia, una visitación muy grande. Después de muchas noches de oración, el Señor comenzó a arrebatar personas aquí. La joven Lili es una de ellas que tiene el don de arrebatamiento. Y usted miró, hermanos, las salas, las células de torturas, las cámaras de tortura. Saben, amados hermanos, lo que acontece hoy en día, queridos, es que muchas personas no están llevando en serio el Evangelio. Muchas personas están dentro de la iglesia, pero mienten. Pero están en la iglesia, pero están en la prostitución, en el adulterio, práctica del pecado, vicios, pensando que tal vez en el último minuto de vida Dios va a tener la misericordia. Saben, amados hermanos, sabemos que eso es muy peligroso. Ni todo el mundo va a tener oportunidad como el ladrón de la cruz que él tuvo. En toda la Biblia solamente fue uno que tuvo esa oportunidad de encontrarse con el Señor allí, prácticamente en el lecho de la muerte. Amén, amados hermanos. Entonces el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar que las personas están yendo para allá todos los días. La Biblia dice que después de la muerte sigue el juicio. Amén, amados hermanos. Entonces nosotros como siervos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros que buscamos, vivimos una vida santa, nos tenemos que santificar cada vez más. Aquella quien se santifique, santifíquese cada vez más, y quien continúe en el pecado, que continúe en el pecado. El Señor ha dado visos y avisos. El Señor ha hablado a través de profetas, a través de visiones, revelaciones. El Señor ha hablado a través de experiencias, arrebatamientos, ha mostrado, ha enseñado todos los días. Saben, y todavía hay personas que no creen, que hasta creen, pero no tienen coraje de seguir, no tienen fuerza para libertarse. Con certeza ya escuchaste esas experiencias, inclusive ya leíste el libro de la revelación del infierno, y en varios momentos las personas clamaban al Señor para que salieran del infierno, y el Señor decía que yo te di muchas oportunidades, yo mandé profeta a tu casa, yo di una palabra, yo di varias oportunidades y tú no intentaste. Y hay una palabra allá en Hebreos, en capítulo 2 en adelante, que dice: ¿cómo negligenciaremos tan grande salvación, tan grande despertar? El Señor ha despertado a la iglesia esos últimos días. El Señor ha enseñado la sana doctrina. El Señor ha enseñado la verdad. El Señor ha enseñado el camino a seguir. Pero todavía hay personas que existen que están en la negligencia, negando, que no quieren vivir una vida santa, que no quieren y viven un evangelio de cualquier forma, y la puerta es angosta. La salvación es de gracia, sí, la gracia del Señor, que Él murió en la cruz, como dice la palabra ya en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que Dios dio su Hijo, para que todo aquel cree que no perezca y tenga vida eterna. Hermanos, cuando pecamos, que el pecado sea un accidente y no algo voluntario. Entonces, espero que esta experiencia haya edificado a alguien. Espero que esta experiencia haya edificado su vida. Despierta, iglesia, despierta. Estas cosas están aconteciendo. Eso no fue el año pasado, ni el retrasado. No, eso fue en 2022. Amén. Hoy estamos en el mes de junio 2022.
está mostrando, arrebatando, está dando experiencias. El Señor está despertando. Entonces acuerda, iglesia, despierta hombre, despierta mujer, joven, adolescente, despierta porque el Señor te está llamando. El Señor te quiere salvar, te quiere restaurar, te quiere dar salvación. Entonces, espero que esas experiencias hayan bendecido tu vida. En el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Señor, mi Dios y mi Padre, te presento ahora cada vida, cada hombre, mujer, niño, adolescente que llegó hasta aquí en el momento de la oración. Padre, precisamos de un despertar, precisamos de tu Espíritu Santo que nos toque. Precisamos, Padre querido, de una dirección cada vez más de ti, de tu toque, de tu misericordia. Así como el Señor tuvo misericordia de los ninivitas, como dijo para Jonas, que no sabían discernir entre la mano derecha e izquierda, que también así necesitamos de tu orientación, misericordia, de tu gracia. Precisamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Precisamos, Señor, que venga, Padre querido, amado, y aviva nuestra vida, aviva la iglesia, aviva aquel que duerme, aviva aquella persona que está fría, que está en el pecado, aquella persona que no está para nada. Ella sabe que tiene que mejorar, sabe que tiene que cambiar de vida, pero no tiene fuerza. Da fuerza, Señor. Da fuerza al abatido, al cansado. Resucita los huesos del valle seco. Levanta soldados, hombres y mujeres bravos, Señor, para que hagan tu obra. Yo te pido, Señor, y te agradezco por esa experiencia y por tantas otras que nos ha dado, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga tu vida. Quédate en la paz del Señor Jesucristo.